Hola pequeños degenerados del internet. Como se darán cuenta, cambié el saludo, pues el otro era muy señorial. Aparte, no era muy original. Si les gusta el nuevo saludo, me lo pueden indicar en los comentarios. Pero bueno, como el título del video lo indica. Hoy haré una review, y critica a Sachihiro no One Rom. Como los anteriores vídeos de review, primero hablaré de la información básica que tiene el manga, para después decir la sinopsis del manga. Para después ahora sí hablar de los demás apartados más destacados que he podido ver en este manga. Que esta vez van a ser solo dos. Ya que el otro apartado destacable del manga, no destaca mucho como los otros apartados, pero igual hablaré un poco de eso más adelante, para que me entiendan mejor porque no hablé a profundidad de ese tema. Pero bueno, ya dicho eso, voy a hablar de la información que tiene este manga. Sachihiro no One Run fue lanzado febrero del 2017, el día no es especificado. El creador de este manga fue Haruki. Y aparentemente, tuvo una adaptación con personas reales, que fue estrenado el 8 de julio del 2018. Ya por último sus géneros son romance y drama. Ya dicha la información que pude encontrar de este manga. Ahora, voy a dar un pequeño resumen del manga. La historia comienza cuando vemos a una chica viendo la televisión. En las noticias informan que una chica había desaparecido, que probablemente la causa de la desaparición se deba a un caso de secuestro. Dándonos cuenta que la chica de la tele es la misma que estaba viendo esa noticia. Como si eso no fuera poco, ella defiende a su secuestrador. Pero unas páginas después, llegamos a entender un poco mejor el porqué. Pues en su casa sufría de abuso, eso podemos ver por los moretones que tiene en su cuerpo, y por lo que ella cuenta rápidamente lo que ella pasaba en su casa. Ella sigue hablando con su secuestrador, proponiéndole un juego, pues si ellos logran escapar, y de los padres de la chica, ellos dos se tendrán que casar. Pero si los encuentran, ellos dos se tienen que quitar la vida. Ya que para ella sería mejor la muerte que estar de vuelta en su casa. Y el por qué sería mejor estar muerto, que estar en la cárcel. Aceptando el secuestrador con una gran sonrisa la propuesta de aquella chica. Iniciando así, una relación que la sociedad no podría aceptar. Ahora que me doy cuenta. Este video parece una creepypasta, gracias a la canción que está de fondo. Pero bueno, dejando eso a un lado, ya voy a pasar a hablar del primer punto. Bueno, como lo había dicho al principio del video. Había un apartado del que no quería hablar mucho a profundidad, ya que como lo había dicho, ese punto no resaltaba tanto como los otros. Como es obvio, me refiero al dibujo de este manga. No digo que el dibujo de este manga sea malo, porque si fuera así, estaría hablando de eso. Sino que no resalta como sus otros apartados. Ahora que me doy cuenta, esto me está tomando más tiempo de lo que imaginaba. Igual, me da flojera corregir el hecho que dije que solo eran 2 puntos que iba a hablar para este video. Bueno, voy a empezar con las cosas buenas que tiene el dibujo. Para empezar, el estilo de dibujo en sí, es muy bueno, y bonito. Y eso es algo que yo tengo que destacar. Ya que desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes que debe de tener un manga es un buen dibujo. Ya que, si el dibujo es malo, el manga no se puede disfrutar bien, e incluso si la historia es buena. La segunda cosa buena del dibujo, sería los diseños de los personajes. Ya que se pueden diferenciar fácilmente qué personajes son cada uno. Ya que algunos mangas, tienen unos diseños muy repetitivos, que hace que no se pueda diferenciar quién es quién. Por eso remarco eso. Aparte, los diseños están bien hechos, realmente me gustan todos los diseños que el mangaka le dio a cada personaje. Ya dicho las cosas buenas del dibujo. Ahora voy a hablar de los puntos malos que tiene este apartado, que de hecho solo es uno. Y es que el manga utiliza demasiado los fondos blancos. ¿A qué me refiero con eso? Pues digamos que en un panel tenemos un personaje cualquiera en un parque. Pero en el siguiente panel ese fondo ya no está. En cambio, solo vemos un fondo totalmente blanco. Este recurso se puede utilizar bien, pero solo en momentos en que los personajes tienen que expresar emociones en momentos muy importantes, o cuando están pensando en algo. Ya que gracias a eso, podemos solo enfocarnos en las expresiones de los personajes. Haciendo que gracias a eso, podamos entender mejor las emociones de los personajes en esos momentos. Pero si estoy criticando este punto, obviamente este manga no lo hace, y en cambio utilizan ese fondo blanco en muchas escenas innecesarias. Pero bueno, ya dicho eso, ya voy a pasar al siguiente punto rápidamente.
Bueno, ahora sí voy a empezar con lo que quería comentar cuando tenía planeado hacer este video. Ya que la historia es muy buena. Fue tanto, que estuve a punto de no subir porque Goku es tan odiado por hacerle un video a este manga. Pero no lo hice, ya que quería que al menos pasara un capítulo, para así poder hacer esta crítica mejor. Pero mientras editaba este video, me entró la curiosidad que tan adelantado estaba la versión inglesa. Viendo que la versión inglesa está adelantada por 10 capítulos. Haciendo que algunas cosas que pasa en esa versión, solo pueda comentar un poco de las cosas que pude ver en esa versión. Ya que yo no sé leer en inglés. Por consiguiente, solo pueda comentar cosas que pude ver y no leer de esa versión. Bueno, ya hablando del punto en sí. Voy a hablar de algo que hace realmente bien el mangaka con la historia de su manga. Que serían las razones por las cuales los personajes hacen lo que hacen. ¿A qué me refiero con esto? Pues que las acciones, actitudes, o decisiones, no se sienten para nada forzados. Y eso es algo de agradecer, ya que llega a ser algo chocante, ver que meten algo que no tiene sentido, simplemente por el bien de la trama. Y creo que ni siquiera necesitaré un ejemplo. Ya que estoy seguro que alguno de ustedes han visto una situación forzada. Algo que la historia no se tiene mucho. Y como si eso no fuera poco, se sienten muy naturales esas cosas que pasan en la historia. Pero lo que más me gusta de eso, es que dejan pruebas de cosas que van a pasar en el futuro. Por eso es que se sienten naturales, y nada forzadas las situaciones que pasan. Pero gracias al contexto de las cosas, hace que no sospechemos que eso vaya a pasar. Eso es bueno, ya que no se vuelve predecible gracias a las cosas que acabo de comentar. El único momento que se podría decir que es forzado sería que sin querer, la madre de Sachi contrata a un buen investigador. Ya que ella, como el mismo investigador lo dijo, solo los contrató por ser investigadores desconocidos. Pero convenientemente, el investigador era una víctima de abuso infantil, y que gracias a eso, facilitó que descubriera que Sachi era maltratada por sus padres. Pero convenientemente el investigador va a comer en el último trabajo del secuestrador. Pero como si eso no fuera lo suficientemente conveniente para la trama. Resulta que una chica tropieza, y sin querer le echa agua encima. Siendo la misma chica que acosaba al secuestrador. Y como es evidente, ella se entera que quien le lanzó el agua, era un investigador. Dándole ella sin querer, la información que el investigador necesitaba. Pero eso lo dejo pasar, hasta un cierto punto. Pero creo que lo que más me molesto de la historia, sería la inclusión de la acosadora del secuestrador. Ya que básicamente, si ponemos una roca a tomar su lugar, no habría gran diferencia. Ya que cuando ella salió, simplemente sirvió para un chiste, ya que sus actitudes parecían de acosadora. Y cuando volvió a salir, simplemente era para que la trama avanzara, ya que ella tenía la información que el investigador necesitaba. Y es algo que me decepcionó, ya que el personaje prometía que haría algo importante en el futuro. Ya que ella tuvo un capítulo entero para ella, y daban a entender eso. Pero como lo acabo de decir, eso no sucedió, simplemente convirtiéndose en un personaje sin importancia en la historia. Bueno, me gustaría empezar hablando del secuestrador de Sachi. Ya que desde mi punto de vista, él es quien más mueve la trama. Al principio del manga, uno puede imaginar el por qué el secuestrador de Sachi secuestró a Sachi, valga la redundancia. Gracias al contexto del manga. Imaginando uno, que la razón del secuestro, fue por obsesión a Sachi. Pero la actitud del secuestrador, no encajan si la razón del secuestro fuera por una obsesión. Ya que él no intenta monopolizar a Sachi, e incluso podemos ver que él le da igual si ella se escapara. Ya teniendo eso en mente, uno piensa que él, simplemente hizo eso para protegerla. Pero eso es desmentido después de unos capítulos. Pero cuando me entero de la verdadera razón, me quedé totalmente sorprendido al saber la verdadera razón de por qué secuestro a la protagonista. Ya que las actitudes de él, y el contexto de las cosas, no dejan ni siquiera pensar que esa fuera la razón. Bueno, ahora es el turno de Sachi. Una de las cosas que más me gusta de ese personaje, es que no llega a ser tonta. Ya que, aunque su secuestrador es muy bueno mintiendo, ella sabe perfectamente cuando él está mintiendo. Aparte, ella está consciente de lo peligroso que es estar viviendo con su secuestrador. Ya que él, fácilmente puede matarla, o hacerle algo peor. Pero aunque ella sabe eso, se queda ahí, simplemente porque le hace ilusión de que él le vaya a cocinar.
Y no me parece tan descabellado eso. Ya que, aunque el secuestrador quisiera hacerle cosas malas, él la tendría muy difícil superar lo cruel que era su vida anterior. Ya la última cosa que voy a hablar de ella, sería la evolución que se da durante la historia. Ella, después de descubrir la razón por la cual la secuestraron. Ella, después de tantos capítulos, por fin hace un acto egoísta en todo el manga. Demostrando que por fin, recuperó su humanidad. Ya que ella antes, nunca se hubiese atrevido a pedir algo. Ya el último que voy a hablar, sería del investigador. Ya que él tomara mucha importancia en el futuro. Tengo que admitir que cuando lo presentaron, no fue mucho de mi agrado. Ya que como lo había dicho anteriormente, él fue incluido convenientemente a la trama. Aparte, tenía el típico chiste de que su asistente siempre lo confundan con él, simplemente por su apariencia. Pero me llegó a gustar, simplemente por el hecho de que él, descubría las cosas no porque lo tenía que hacer. Sino que él veía pequeñas pruebas, que le conducían a una conclusión. El único momento en que la trama lo ayudó. Fue el momento que les comenté hace poco. De hecho él estuvo a punto de atrapar al secuestrador de Sachi. Pero por desgracia, el secuestrador se había marchado de ahí. Pero aún así, la siguiente vez sí logra descubrirlo. Comentaría más sobre él, pero los siguientes capítulos ya no están traducidos. Lo último que pudimos ver de él fue que él descubrió dónde está el secuestrador ahora. Y que por alguna razón, no lleva a la cárcel al secuestrador. Pero bueno, ya a este punto yo ya no tengo nada más que decir sobre este manga. Si te gustó el video, por favor dale un like al video, y suscríbete a mi canal. No olvides activar la campanita para que te notifiquen cuando suba un nuevo video. Por favor comparte este video para que así pueda vivir de esto. Yo me despido aquí, y espero que hayas disfrutado del video.